dicen amén. Aleluya. No hay mejor cosa que decir amén cuando te dicen que Dios te bendiga. Amén, amén. Aleluya. Y hoy día la gente ignora eso. Amado oyente, hoy día el Señor te trae palabra de vida. Porque en su palabra Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Pero hoy día hay gente que quiere llegar por su propia fuerza al reino de los cielos por sus méritos. Y la cosa no es así. Es como está escrito en la palabra de Dios. Y para eso hoy día la gente tiene que vivir muchas cosas del Evangelio y esperar la señal del Hijo del Hombre. Y sobre eso hoy día el Señor te va a hablar. En Mateo 24 dice: que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y mira lo que dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y entonces la aventarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabe, amado oyente? El Señor aquí está advirtiendo que esa es la señal que debemos esperar todos los que creen en el verdadero Hijo de Dios, en el que Él envió, en Jesucristo el justo, en el que murió en la cruz del Calvario por amor a tu vida. Pero hoy día incluso hay gente, amado oyente, que tuerce la palabra de Dios, enseñando una doctrina que no está conforme al Evangelio de Jesucristo, pensando que la iglesia y hablando que la iglesia no va a pasar la tribulación. Si la misma palabra de Dios dice: inmediatamente después de la tribulación veremos la señal del Hijo de Dios viniendo con gran poder y gran gloria. Aleluya. Amado oyente, hoy día incluso se han levantado falsos maestros y falsos pastores que ya no están predicando conforme a la palabra de Dios, que dicen a multitudes que la iglesia no va a pasar la tribulación. Si aquí la misma palabra de Dios me dice: inmediatamente después de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán a la tierra y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso, amado oyente, es necesario que todo hombre que está escuchando palabra de Dios tome la Biblia y vea si realmente es verdad lo que uno está predicando, si es verdad que uno está enseñando conforme a la palabra de Dios. Pero hoy día la gente que hace, hoy día la misma gente que se hace llamar cristiana, se toma cualquier ley adulterada que no está conforme a la palabra de Dios. Si el mismo Apocalipsis 1:7 dice: y todo ojo le verá, incluso Él va a hacer resucitar aún a los que le traspasaron, para que vean de verdad que Él era el Hijo del Dios viviente, para que vean que Jesucristo había sido enviado por el único Dios soberano del universo y de toda la creación. Pero hoy día la gente que hace, hoy día la gente le cree a esos maestros que han apartado su oído de la verdad. Y no tan solamente su oído, también su ojo. Por eso en Timoteo dice: y vendrán
Vendrán tiempos peligrosos que apartarán los maestros su oído de la verdad y se amontonarán para escuchar deseos de su corazón, fábulas inciertas que no están conformes a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que muchos van a ser engañados, muchos, amados oyentes, van a tropezar en la palabra de Dios. Aleluya. Amado oyente, la palabra de Dios me dice que en los postreros tiempos vendrán muchos burladores, muchos, porque sabe, amado oyente, sabe, amado oyente, incluso hay gente que hoy día ya no soporta la palabra de Dios en sus vidas, ya no soportan la verdad en sus vidas, que les molesta que les digan conforme a la palabra de Dios que las cosas son así. Si la misma palabra de Dios dice, por cuanto no aceptaron la verdad, y cuántas personas hoy día están siendo engañadas, cuántas personas hoy día, amado oyente, no quieren recibir la palabra de Dios en sus vidas, que le creen mal los pastores, a los evangelistas, pero no son dignos de abrir la palabra de Dios y averiguar si realmente es verdad lo que están predicando. Por eso Jesucristo dijo que muchos se van a perder por falta de conocimiento, por ignorancia de la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesucristo y en ellas está la vida eterna. Amén, amén. Y hoy día la gente, ¿qué hace? Hoy día la gente prefiere creerle más al hombre que a la palabra de Dios. Por eso muchos se van a perder, por eso muchos se van a marcar, por eso muchos se van a ir al infierno, por culpa de no realmente buscar el Espíritu y en verdad la palabra de Dios en sus vidas. Hoy día la gente se conforma con ir a una casa de oración, pero menos con leer la palabra de Dios en sus vidas, en sus hogares. Hoy día hay mucha gente que va a la iglesia y salta como mono, pero llegan a su casa y ni siquiera toman la Biblia para ver si es verdad lo que les predicaron. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que escudriñar las Escrituras, que tenemos que creerle tal como está la palabra de Dios, porque es la profeta más segura de todos los tiempos y no tiene interpretación humana, interpretación personal, como muchos falsos profetas se han levantado predicando algo ajeno a la palabra de Dios. Y yo le hago una pregunta a toda la iglesia: ¿cuál es la señal que tiene que esperar todo el creyente en Cristo? Si aquí mismo el Señor les habla a los discípulos, a los apóstoles que dieron la vida por la palabra de Dios, ellos mismos le preguntaron: ¿cuál va a ser el fin del mundo y la señal de tu venida? Y hoy día la gente, ¿qué hace? Amado oyente, hoy día la gente está más preocupada del mundo, de las cosas que suceden en esta vida terrenal, pero menos de las cosas que vienen a esta sociedad y a este mundo perverso. El Señor Jesucristo dijo a través de los labios de Pablo, porque toda palabra es inspirada por el Espíritu de Dios, que a la final trompeta, a la última trompeta, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay más de una trompeta, hay más de una, y tú te vas a la palabra de Dios y son 7 trompetas. Yo ya le pregunté a la iglesia de Cristo, ¿qué va a suceder en la primera trompeta? No tienen ni idea. Le pregunté qué va a suceder en la segunda trompeta, no tienen ni idea. Por eso Jesucristo dijo: erráis, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios en tu vida. Pero primeramente ignoráis las Escrituras.
Imagínate lo valioso que es la palabra de Dios Señor, en la vida amén. del hombre y de la mujer, que pasa por encima del poder de Dios. Sí, Señor. Por eso en Mateo capítulo 22, versículo 29 dice: erráis porque ignoráis las escrituras. Amén. ¿Cuánta gente se va a perder por ignorar la palabra de Dios? Hoy día la gente, al oyente, se conforma con un mensaje adulterado y se creen esas fábulas humanas, genealogías de hombres y de mujeres, pero menos le creen a la palabra de Dios. ¿Qué vaya a hacer cuando Dios empiece a tocar su trompeta y empieza a derramar los juicios sobre esta tierra? ¿Qué van a decir? En verdad, se van a tocar la cabeza. Es verdad lo que decía la palabra de Dios en la Escritura. Eso van a decir muchos hipócritas que se conforman con ir a cantar como moda a la iglesia, pero menos escudriñan la palabra de Dios en sus hogares. Por eso Jesucristo dijo que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Hermano oyente, yo no tengo vergüenza de predicar el Evangelio de Cristo y no le tengo temor al hombre, porque a mí el que me va a mandar al infierno es Jesucristo, porque a Él se le ha dado toda autoridad y potestad. Amén. En el cielo y también aquí en la tierra. ¿No dice así la palabra de Dios? Gloria a Dios. Y hoy día la gente, ¿qué hace? Hoy día la gente le tiene más temor al hombre, a la mujer, pero menos a la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, olvidándose que Cristo se hizo carne, que Dios se hizo carne para que lo conociéramos a Él, que el único Dios verdadero en este mundo y en el universo, que no hay otro Dios fuera de Él, en que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Pero hoy día la gente, ¿qué hace? Hoy día la gente se conforma con lo que le enseña el hombre y la mujer, y pasando por encima la palabra de Dios, ignorando las sagradas escrituras en sus vidas. Yo te hago una pregunta. En Mateo 24 dice: y se levantará un falso Cristo. Amén. Y un falso profeta, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán aún a los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, aún a los escogidos. Y yo te hago una pregunta como hijo de Dios: ¿cuáles son las señales que van a hacer estos falsos cristos y este falso profeta? Amado oyente, van a hacer descender fuego del cielo a la tierra, y la gente va a quedar anonadada. Muchos van a creer en estas señales, después van a armar una estatua, y a la estatua le van a dar aliento de vida, y la estatua va a hablar y les va a decir a toda la humanidad que el hombre que no se ponga la marca de la bestia va a ser perseguido a muerte. Amén. Y hoy día la gente ignora eso. Hoy día la iglesia piensa que eso no lo van a vivirlo. Amén. Entonces Jesucristo es mentiroso. Entonces Jesucristo le mintió a la humanidad. Por lo que yo sé, Jesucristo no es hijo del Padre de mentira. Jesucristo es hijo del Dios viviente. Amén. No del Padre de mentira. Señor. Sí que se estáis pensando en tu mente, en tu corazón, que por ser partícipe de la iglesia te vayante es la mentira más grande que te ha traspasado el hombre y la mujer en tu vida. Sí, Señor. Por eso muchos se van a perder. Amén. Porque no van a soportar lo que viene aquí a la tierra. Amado oyente, la palabra de Dios me dice: y si aquellos días no fuesen acortados, Amén. nadie sería salvo. Sí, ¿No Señor. dice así la palabra de Dios? Que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y hoy día, ¿qué hacen las personas? Juran de guata que se van antes de la tribulación. Entonces Jesucristo es mentiroso. Si yo a Él tengo que esperarlo, yo su señal tengo que esperar. Sus discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor,
¿Cuál va a ser el fin de este siglo? ¿Y cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Acaso vosotros que creéis en Jesucristo no sois también sus discípulos? ¿Cómo pueden dudar de su palabra, de su evangelio? Muchos se hacen llamar evangelistas, los hipócritas más grandes. Muchos se hacen llamar pastores, pero no le creen a la palabra de Cristo Jesús, enseñando como doctrinas torcidas, palabra ajena que no está conforme al evangelio de Cristo Jesús. Y se hacen llamar hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, ¿de creeríais a la palabra de Dios? ¿O acaso la fe no viene por el oír? ¿Y el oír qué? El oír palabra de Dios en vuestras vidas. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amado oyente, el Señor Jesucristo dijo que primero se tiene que manifestar la apostasía y después el hijo de perdición. Y tú lees en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, al cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Sí, Señor, amén. Imagínate, lo dice claramente, que el Señor va a matar a ese hijo de perdición con el resplandor de su venida. Y ni aún así leyendo entienden. Amén. Porque sabe, amado oyente, hoy día la iglesia Aleluya. busca más la gloria del hombre y de la mujer, Bendito sea el pero Señor. menos la gloria del Dios viviente. Bendito sea el Señor para Si siempre. Dios no te llamó para agradarle al ser humano, tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y ahí recién le va a agradar a Dios. Pero hoy día hay personas que se hacen los templos más grandes, que tienen a toda la membresía trabajando para sus afanes, para sus deleites, Aleluya. pero menos la advierten las cosas que vienen a esta tierra. ¿Cuántos se van a marcar por necesidad? ¿Cuántos se van a poner la marca de la bestia en sus vidas porque no van a soportar a sus seres queridos muriendo de hambre? Por eso Jesucristo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén, amén. ¿Y qué dice más adelante? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento en sus vidas. Sí, Señor, amén. Hoy día, ¿qué pasa, amado oyente? Hoy día la gente ni siquiera lee la Biblia. Bendito sea el Señor para Por siempre. eso se toman esa leche adulterada. Por eso le creen al hombre y a la mujer, pero menos la palabra de Dios. Para siempre. Por eso es necesario que escudriñen las escrituras, que mismo Lucas 18:8 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, Así es, Dios, amén. hallará alguien que crea a mí, aquí yo en mi casa. Va un hermano en Cristo, vamos a estar esperándote, Señor, Tu nombre, porque Jehová. usted mismo dice en su palabra, primeramente los muertos, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos. Amén. Imagínate, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en el aire para Sí, recibir Señor, a amén. nuestro Señor Jesucristo con Aleluya. resplandor y gloria. Pero es necesario que la iglesia sea transformada. Gloria a Dios para Es siempre. necesario que el hombre y la mujer sean transformados. Pero ya la gente no espera eso, no lo cree. Hablan de un arrebatamiento que no está conforme a la palabra de Dios. Y tienen a la iglesia confundida, que la iglesia no va a pasar la tribulación. Yo le hago una pregunta a todos los que creen en Dios. ¿Cuál es la señal que tenemos que esperar? Esa señal, la que dijo Jesucristo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, viniendo con poder y gloria sobre las nubes, como dice el Apocalipsis 1:7. Amén. Todo ojo le verá. Así es, Señor, amén. Incluso hasta los que le traspasaron, Él va a hacer resucitar para que lo vean. Amén, Señor. Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor, amén. Y que no hay otro rey. Pero hoy día
Hay pastores que se hacen reyes, se hacen señores. Aleluya, Si la sí, misma Señor. palabra de Dios dice que cuando Dios llama a un hombre es para que sea sirviente de esta humanidad. Sí, Señor, amén. Porque Dios nos llama para que le sirvan, sino para servir, Amén, no para Señor. ser servido. Jesucristo enseñó eso, ser manso y humilde de corazón. Y hoy día las personas son los altaneros más grandes, se olvidaron de su pasado. Por eso Jesucristo les dice, tengo algo contra ustedes, Amén, así es, que Señor. han dejado su primer amor. Por tanto, recuerden de dónde han caído. Amén. Hoy día la gente llega al Evangelio y sabe, amado, y se olvidaron que eran drogadictos, que eran borrachos, que eran hombres que maltrataban a sus esposas, a sus hijos, Amén, que eran Señor. hombres que amaban más el alcohol y la droga que a su propia familia. Y cuando Dios los restaura, se olvidan de que Él los ha restaurado y se olvidan de creerle a lo más importante, a la palabra de Dios en sus vidas. Señor, amén. Aleluya. Sí, Señor. Amado oyente, la palabra de Dios te tiene que mover la conciencia. La palabra de Dios te tiene que estremecer. Señor, amén. Hoy día la gente lo único que quiere es amor, amor. Se olvidan que Dios es fuego consumidor en Sí, sus Señor, vidas. amén. Por eso hay tanta gente que se aparta del Evangelio y después uno la ve en las casas de oración que es cáncer, con enfermedades terminales, con familias destruidas, hijos perdidos en el alcohol, en la droga, Sí, el porque Señor, han amén. dejado de creerle a la palabra de Amén, Dios, Jehová. porque han dejado de practicar la palabra de Dios en sus vidas. Sí, Señor. Sea, amado oyente, para mí es tan difícil. Es tan difícil como ustedes ser hijo de Dios. Pero imagínate, yo me quedara echado en la casa. Imagínate dejar de practicar la palabra de Gloria a Dios. Dios para siempre. ¿Cómo pensáis que voy a terminar como ser humano? Sea, amado oyente, Sí, Señor, amén. voy a terminar mal. Por eso tengo que creerle con todo mi corazón al Evangelio de Jesucristo. Sí, Señor, No amén. importa lo que la gente diga, no importa lo que piensen de mí. Yo tengo que ser un hijo de Dios, perdiente en espíritu, Amén. sirviéndole a Dios. Sí, Jehová, Hoy día amén. la gente se ha olvidado de su primer amor. Hoy día la gente se ha olvidado que esa señal tenemos que esperar. Esa señal de Jesucristo viniendo con poder y gloria. ¿Cuántos van a soportar las trompetas de Dios? Si son 7 y Jesucristo dijo a la final, a la última, a la séptima, Sí, Señor, vamos a amén. recibir nuestro galardón. Aleluya, Señor. Así es, Señor, Danos amén. fuerza como iglesia, porque realmente lo necesitamos. Señor. Necesitamos creer realmente a tu evangelio, a tu palabra, no olvidarnos de dónde hemos salido, de dónde hemos caído. Sí, Señor. Pero hoy día la iglesia se ha olvidado que inmediatamente después de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, Amén. las estrellas del cielo caerán a la tierra y las potencias de los cielos serán conmovidas y veremos la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria sobre las nubes. Amén, Y amén. enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo de la tierra. Esa es la señal que tiene que esperar todo hijo de Dios. Aleluya, Padre. Y hoy día hay gente que no cree. Hoy día hay gente que ha dejado de creer. Que Dios nos ayude, Gloria a Dios para porque lo necesitamos. Necesitamos ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Necesitamos ser una iglesia ferviente en espíritu, sirviéndole al Señor Jesucristo. Hoy ya la iglesia lo que menos hace. Hoy ya la iglesia se preocupa de producir dinero, pero menos de predicar la palabra de Dios al ser humano. ¿Cómo van a escapar de los juicios de Dios? Y más encima tienen el descaro de mentirle a las personas que la iglesia no va a pasar la tribulación. Yo le hago una pregunta a todos esos incrédulos que de labio honran al Señor. ¿Quién viene a buscar a sus escogidos? ¿Cuál es la señal que tenemos que esperar? Si sus mismos apóstoles le preguntaron, ¿cuál va a ser el fin del siglo y la señal de tu venida? Y hoy día lo que menos hacen
Hoy día le creen más los pastores que han desviado su oído de la verdad. Y no tan solamente su oído, sino también su ojo de la palabra de Dios. Le creen más los evangelistas, pero no toman la palabra y hoy dicen, a ver, es verdad lo que él está predicando. Si la misma palabra de Dios dice en Mateo 24, 21, 22, dice, si habrá gran tribulación, cuando él ha habido desde el principio de su creación hasta su fin. Y que más dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Así es, Señor. Por eso el Tesalonicenses dice, amado oyente, por eso dice la palabra de Dios, por eso dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Hoy imagínate, los vituperan por predicar la palabra de Dios. A Jesucristo lo crucificaron, lo azotaron, lo escupieron. Dios. A los apóstoles, ¿qué le hicieron? Aleluya, porque tenemos que pagar el precio como hijos de Dios. Y hoy día la iglesia lo que menos hace, un evangelio liviano. Por eso el Señor dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, yo les envío un poder engañoso para que se complazcan en la maldad y en la iniquidad de este mundo. Sí, Señor. Aleluya. ¿Sabe, amado oyente? Jesucristo ama a cada ser humano, pero al soberbio lo mira de lejos, más humilde lo tiene a su lado. Hoy día la iglesia se tiene que acordar que la palabra de Dios es la profeta mayor, que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios está como está escrita y así va a suceder. Que Dios les bendiga y que la paz de mi Señor Cristo Jesús esté en vuestros corazones. Amén y amén.